tardes o noches tengan y gracias por concurrir al podcast de información que TED cura. Buenos días a todo el equipo de producción de este podcast. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien. Bueno, si escucharon el anterior podcast y si no es así, se los recomiendo. Anteriormente les hablamos sobre los principios del derecho, donde vimos temas sobre los contratos, los convenios, algunos conceptos jurídicos, entre otras cosas. Hoy como tema principal tenemos conceptos y fuentes del derecho mercantil, así que ya saben, traigan alguna botana, pónganse cómodos y comencemos. Ok, como tema principal y uno de los más importantes para entender este tema, tenemos el concepto de derecho mercantil, que es una de las ramas más importantes del derecho privado, que regula el conjunto de normas relativas y a las comerciantes en el ejercicio de su profesión. Así como las fuentes de derecho mercantil, las cuales son las que procuran el nacimiento de las normas, pero no son exclusivas del derecho mercantil. También veremos qué son los sujetos del derecho mercantil y en qué consiste cada uno de ellos, los cuales son todas aquellas personas que por algún motivo intervienen en un acto de comercio. Veremos qué son las sociedades mercantiles, su clasificación y sus generalidades. Hablaremos sobre las sociedades irregulares, las cuales son todas aquellas sociedades que no se encuentran constituidas de una manera regular o legal. Les daremos a conocer más sobre la sociedad anónima, las cuales cuentan con personalidad jurídica en la que importe monetario capital está integrado por aportaciones directamente de los socios que no responden personalmente las deudas sociales. También conoceremos el concepto de los títulos y operaciones de crédito, los cuales son considerados cosas mercantiles, ya sea letra de cambio, pagaré, bonos y también algunas de sus características más importantes. Tocaremos el tema de los contratos mercantiles, los cuales producen o transfieren derechos de naturaleza mercantil. Y por último, pero no menos importante, les daremos a conocer el derecho internacional en los actos de comercio, que son los intercambios de bienes o servicios que se producen entre regiones económicas a través de todo ente comercial, ya sean personas naturales o jurídicas. Bueno, después de esta introducción general de todos los temas que veremos, como tema principal para darle inicio al podcast, tenemos el concepto del derecho mercantil. Primero hay que saber qué es el comercio. En su significado económico original, consiste esencialmente en una actividad de mediación o interposición entre productores y consumidores con propósito de lucro. Entonces, el derecho mercantil nació precisamente para regular el comercio, o mejor dicho, los actos y relaciones de los comerciantes propios de la realización de sus actividades mediadoras. De forma muy general, se puede afirmar que el Código de Comercio delimita la materia mercantil en función de los actos que son calificados legales como actos de comercio. Cabe recalcar que el derecho mercantil no es ya como lo fue en sus orígenes, el cual era un derecho de los comerciantes y para los comerciantes. Es un derecho de los actos de comercio, de los que son característicos, aunque en muchos casos el sujeto no tenga la calidad de comerciante o de legalización vigente. Además de regular los actos de comercio, el Código de Comercio contiene bastantes normas sobre el comerciante y la actividad que ejerce sobre su profesión. Por eso mismo el derecho mercantil lo podemos definir como el conjunto de normas jurídicas que son aplicadas a los actos meramente de comercio legal que se califican como tales y a los comerciantes en el ejercer su profesión. Ok, después de saber el concepto de derecho mercantil y en qué consiste, ahora les hablaremos sobre sus fuentes. Bueno, primero que nada hay que saber qué es fuente. Entendemos por fuente de dónde brota algo, surge o nace. Por lo que se puede determinar que las fuentes del derecho mercantil son aquellas que procuran el nacimiento de normas, sin embargo, dichas no son exclusivas del derecho mercantil. Después de esto podemos decir que la ley es la primera fuente formal. Espera. Primero hay que definir para saber diferenciar sobre las fuentes formales y las fuentes materiales. Ok, la fuente material es elemento que contribuye a la creación del derecho, convicción jurídica de los comerciantes, tradición, naturaleza de las cosas y otros factores morales, económicos, políticos, etc.,
y la fuente formal, o sea, la forma externa de manifestarse. Ahora sí puedo el hablar derecho sobre las positivo. fuentes. Sí. Después de esto, ahora sí, podemos decir que la ley es la primera fuente formal del derecho mercantil y que en nuestro sistema, según la fracción décima del artículo 73 constitucional, elaborarla corresponde a la Cámara de Diputados. Sin embargo, para los fines de nuestro estudio, entendemos por la ley mercantil no solamente las normas emanadas del Poder Legislativo Federal, sino también otras que dictó el Ejecutivo por delegación y en uso de las facultades extraordinarias que recibió del Legislativo. Ahora, entendemos por norma mercantil toda aquella disposición obligatoria de carácter general y abstracto emanada del Estado federal y provista de una sanción soberana que regulan la materia delimitada como mercantil. En cuanto a las leyes derogativas del Código, podemos citar como ejemplos a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley sobre Contrato de Seguro, la Ley General de Sociedades Cooperativos, entre otras. Después tenemos los tratados aprobados por el Congreso dentro de las fuentes formales, el cual es un acuerdo escrito dentro de ciertos sujetos de derecho internacional y que se encuentra regido por que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos y siendo indiferente su denominación. Por último, dentro de las fuentes formales tenemos la jurisprudencia, la cual es la interpretación de la ley y es realizada por los órganos jurisdiccionales. De hecho, no es fuente del derecho, tal y como establece el Código Civil, pero sirve de apoyo interpretativo dado el carácter profesional de los jueces y magistrados. La jurisprudencia es consensualmente considerada como la mayor fuente interpretativa del derecho positivo en caso de laguna, aunque formalmente no sea una fuente. Muy interesante dato, ¿eh? De nada. Bueno, ahora continuemos con las fuentes materiales. Dentro de ellas, como principal, se encuentran los usos y costumbres que según esto, jerárquicamente, son considerados la segunda fuente con más importancia y aún continúa vigentes como una fuente directa, ya que el derecho mercantil en sus orígenes es un derecho basado en tradiciones comerciales. Para ser considerados fuentes del derecho mercantil, los usos y costumbres deben cumplir con ciertos requisitos. Como primer requisito, debe de ser una práctica general por parte de un sector comercial o grupo de comerciantes, prácticamente que todos hagan lo mismo. Después, no se deben contradecir en ningún sentido las leyes vigentes, por lo que una conducta antijurídica, a pesar de ser constante, no podrá ser fuente del derecho mercantil. Por último, la conducta debe ser considerada como la obligatoria para los comerciantes y también los usos y costumbres solo pueden ser aplicados de forma supletoria y también pueden ser utilizados para interpretar los preceptos jurídicos aplicables. Como última fuente material tenemos la doctrina jurídica. Bueno, se entiende como el conjunto de derechos, teorías, investigaciones que han realizado los expertos en la ciencia jurídica. Dentro de las fuentes materiales también es posible incluir las leyes mercantiles extranjeras, de las cuales a partir de sus análisis e investigaciones podrán ser utilizadas para dictaminar una solución jurídica concreta. Pero también están las fuentes supletorias, que prevén la posible existencia de lagunas o vacíos legislativos. Existen dos mecanismos subnación que en este caso serán fuentes del derecho mercantil de aplicación general y donde a falta de disposiciones del Código de Comercio y demás leyes mercantiles, se aplicarán las disposiciones del derecho común contenidas en el Código Civil Federal y de aplicación especial, consagradas en las disposiciones especiales mercantiles. Para reparar estos vacíos se utilizan básicamente dos mecanismos. De aplicación general, se encuentra contenido en los artículos 1 y 2 del Código de Comercio y señalan que a falta de disposiciones de este código y demás leyes mercantiles, se aplicarán las disposiciones de derecho común contenidas en el Código Civil Federal. De aplicación especial, se encuentran previstas en el artículo 2
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Para que exista la supletoriedad de unas normas respecto de otras, es necesario que se cumplan ciertos requisitos. El ordenamiento sobre el cual se aplicará la supletoriedad lo admita expresamente y señale el estatuto a suplir. El ordenamiento debe reconocer la institución jurídica objeto de la supletoriedad, que las normas que interpreten el marco jurídico aplicable no pueda resolver la situación jurídica concreta en base a sus disposiciones. Ahora hablaremos sobre sujetos del derecho mercantil, que tienen que ver con lo que ya hablamos del tema anterior. Oye, ¿y nos podrías decir exactamente lo que son los sujetos del derecho mercantil? Lo que yo he escuchado son todos aquellos que intervienen en un acto de comercio. Bueno, para que tengan una definición clara, los sujetos del derecho mercantil son todas aquellas personas que intervienen en un acto comercial. ¿Y estos tienen alguna característica? Pues se considera que pueden ser comerciantes las personas físicas como morales. Esto quiere decir que cualquier persona. Existen dos tipos de actos de comercio. El primero es el acto de comercio accidentalmente. El artículo 4 del acto de comercio refiere como comercio accidentalmente a que una persona, a pesar de no contar con un negocio, se llama comerciante, por el simple hecho de comprar, vender de forma casual e irregular. De esta forma, el comerciante casual e irregular también quedará sujeto a las leyes mercantiles. Actos de comercio mixtos son aquellos en los que una de las partes lleva a cabo la acción de comercio y de la que la otra parte lleva a cabo el acto de manera civil. ¿Nos podrías decir algunos ejemplos para que nos quede un poco más claro? Sí, algunos ejemplos de ello son como lo explica en el artículo 3 del Código de Comercio. Se reputan en derechos comerciantes. 1. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. 2. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. 3. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. En el artículo 4 del Código de Comercio, las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo sujetas por ella a leyes mercantiles. Por tanto, los labradores y fabricantes y en general todos los que tienen planteado almacén o tienda en alguna población para el expendio de los frutos de su finca o de los productos ya elaborados de su industria o trabajo sin hacerles alteración al expenderlos, serán considerados comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o tiendas. En el artículo 12 del Código de Comercio no pueden ejercer el comercio los corredores, los quebradores que no hayan sido rehabilitados y los que por sentencia ejecutatoria hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. La limitación a que se refiere la fracción anterior comenzará a surtir sus efectos a partir de que cause ejecutaría la sentencia respectiva y durará hasta que se cumpla con la condena. Hay dos de esos. Sí, corredores. Aquí en Tehuacán, ellos no pueden ejercer el comercio. Después de dar por visto los sujetos del derecho mercantil, ahora vamos a ver qué son las sociedades mercantiles. Bueno, una sociedad mercantil es la que existe bajo una denominación o razón social mediante el acuerdo de voluntades de un grupo de personas llamadas socios, que unen sus esfuerzos y capitales para la realización de un fin común de carácter económico con propósito de lucro. Tengo entendido que las sociedades mercantiles pueden constituirse bajo el régimen de capital fijo o de capital variable. Por lo tanto, no debe pensarse que la sociedad de capital variable es una sociedad más que hayamos omitido, sino que cualquiera puede adoptar esta modalidad. Y la constitución de las sociedades mercantiles se hace ante un notario público mediante escritura social que inscriba en el registro público de comercio.
Ciertamente, el notario emitirá el documento constitutivo, el cual debe contener, entre otros rubros, nombre, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad, el objeto de la sociedad, su razón social o denominación, su duración, misma que podrá ser indefinida, y también el importe de capital social. Además, las sociedades mercantiles se rigen por la Ley General de Sociedades Mercantiles y la sociedad cooperativa por la Ley General de Sociedades Cooperativas. La constitución de unas y otras deberá constar en escritura social ante notario público. Los requerimientos se constituyen como de capital variable. El capital mínimo no puede ser inferior a la quinta parte del capital inicial. Su capital social no podrá repetirse sino después de la disolución de la sociedad, previa liquidación. Algunas de las ventajas más importantes en la mayoría de sociedades de personas es la oportunidad de reunir capital suficiente para que una empresa marche. Formar una sociedad de personas es mucho más fácil y menos costoso que organizar una compañía por acciones. Los de una sociedad de personas gozan de más libertad de leyes gubernamentales y de más flexibilidad de acción que los propietarios de una sociedad por acciones. Los socios pueden retirar fondos y tomar decisiones de todo tipo, sin la necesidad de reuniones formales o procedimientos legales. Las sociedades en comandita por acciones son parte de la clasificación de las sociedades mercantiles. Es la que se compone de uno o varios socios comanditados, que responden a una manera subsidiaria, limitada y solidaria de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Esta sociedad participa de las características propias de la sociedad llamadas de personas y de la capital. La sociedad de nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social en la que todos socios responden de modo subsidiario, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales. La razón social se forma con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren los de todos, se añadirán palabras y compañía u otras equivalentes. Sociedad de responsabilidad limitada. Se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la ley. La sociedad cooperativa se rige por la Ley General de Sociedades Cooperativas. La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas como base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Ahora ya sabes que las sociedades mercantiles se refieren a una persona jurídica que tiene como finalidad realizar actos de comercio sujetos al derecho comercial. Les hablaremos más a detalle sobre dos tipos de sociedades. Empecemos con las sociedades irregulares. Pero, ¿qué es una sociedad irregular? Pues verás, llamamos sociedad irregular aquella que no cumple con la obligación de constituirse en la correspondiente escritura pública e inscribirse en el registro mercantil, tal y como se establece en el artículo 119 del Código de Comercio, donde dispone que toda compañía de comercio, antes de dar inicio a sus operaciones, deberá hacer constar su constitución, pactos y condiciones, en escritura pública que se presentará para su inscripción en el registro mercantil. La multiplicidad de exigencias legales para la creación de una sociedad mercantil tiene como resultado que en muchas ocasiones se descuide satisfacer alguna de ellas, lo que provoca la irregularidad de la sociedad. En general, la expresión sociedad irregular se refiere a la sociedad que no observa los requisitos legales para su constitución, es decir, la sociedad que no ha cumplido las formalidades constitutivas. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Sociedades Mercantiles, las sociedades mercantiles no inscritas en el registro público carecerán de personalidad jurídica.
Entonces, si estas sociedades, a pesar de estar inscritas por ley, ¿por qué surgen las irregularidades? O más bien, ¿cuáles son las causas que las llevan a ser nominadas de esta forma? Muy buena pregunta. Como ya vimos, las sociedades deben estar inscritas ante la ley. Ahora bien, las causas de que sean sociedades irregulares las podemos encontrar en el artículo 39 de la Ley de Sociedad y Comercio, donde habla de dos circunstancias. La primera es por voluntad de no inscribir, pero voluntad verificada, y la segunda es por transcurso de un año desde el otorgamiento sin que se haya solicitado su inscripción. El primer supuesto exige voluntad rebelde de los socios y de los administradores a inscribir, mientras la segunda es un caso objetivo. Todo esto es algo confuso, pero a ver, pondré de ejemplo esto. Un grupo de personas desean crear una empresa de productos a granel, entonces los representantes, que son los encargados de llevar el control de la empresa, deciden no inscribirla conforme a la ley sociedad mercantil. La empresa continúa con sus actividades después de un año. Precisamente, en ese caso estás dando a entender que esta organización lo hizo por voluntad propia. Tengamos en claro que toda aquella sociedad que, una vez que haya otorgado escritura pública de constitución, incurre en una de las dos ya mencionadas, se considera una sociedad irregular. Pero ojo, sociedad irregular adquiere personalidad jurídica desde que comienza a funcionar como tal frente a terceros independientemente de su inscripción. A esta clase de sociedad se le llama también de hecho y son las que se forman sin escritura pública o si existiendo esta se omite inscribirlas en el registro. Los socios son responsables solidariamente ante las personas extrañas a la empresa. Después de esto, hablaremos de las sociedades anónimas. La gran mayoría de las organizaciones más conocidas son sociedades anónimas, pero de ellas solo se conoce el nombre. Si les interesa saber qué hay detrás de este tipo de forma jurídica continua, escúchanos. ¿Qué es la sociedad anónima? Bueno, la sociedad anónima es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una participación en el capital social a través de títulos o acciones, que representan la participación de cada socio en el capital de la compañía. Estas sociedades son una forma de organización capitalista. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Estas sociedades están conformadas por personas jurídicas. La distribución del capital de las sociedades anónimas estará dividido según el aporte de cada socio. Sin embargo, este no es responsable de las deudas sociales que emita dicha compañía. Creo que ya todos tenemos claro que estas sociedades se representan con las siglas SA. Entonces, estas suelen acompañar el nombre de cualquier organización de su parte final. De aquí derivamos en tres tipos de sociedades anónimas en las que encontramos sociedad anónima colectiva, en donde la responsabilidad social es limitada. Esto quiere decir que en caso de deuda por fondos insuficientes, los socios sí deberán responder por la cancelación de la misma. Después derivamos a la sociedad anónima abierta, en donde estas buscan el respaldo del ahorro público y los recursos del Estado para su funcionamiento. Y por último tenemos la sociedad anónima cerrada, que a diferencia de las dos que ya mencionamos, sus aportes vienen de sus socios y están conformadas por menos de 20 personas jurídicas. Creo que hablando de esto hay muchos ejemplos. Están empresas como Walmart S.A., Bimbo S.A., HSBC S.A., Alpura S.A. Una característica fundamental de la sociedad anónima es que el socio solo aporta el capital y no responde de forma personal las deudas sociales, arriesgando únicamente el aporte de las acciones suscritas sin comprometer su patrimonio social. Entonces, eso quiere decir que las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y los socios están obligados por el monto de su acción.
Efectivamente, en estas sociedades su capital está dividido por los Formar socios. o constituir una sociedad anónima debe de hacerse una escritura pública con sus denominados estatutos, tal como lo contemple el Código de Comercio en cada país. Una sociedad anónima se conforma por 3 órganos. Como primero está la Junta General de Accionistas o Asamblea General de Socios, después la Administración de la Sociedad y por último el Consejo de Vigilancia. Asimismo, ha de determinarse un mínimo de socios o accionistas y un mínimo de capital social o suscripción de capital. El documento constitutivo de la sociedad anónima debe establecer los estatutos de forma clara, objetiva y detallada. De hecho, en la actualidad, la mayoría de las empresas se constituyen bajo esta figura jurídica, por las ventajas competitivas que otorga. Las ventajas de la sociedad anónima son: la responsabilidad de los socios está limitada por sus aportaciones. Los acreedores tienen derechos sobre los activos de la corporación y no de los bienes personales de los accionistas. La transferencia de las acciones puede hacerse mediante la venta sin necesidad de disolver la sociedad constituida. No contempla un número máximo de socios. Sin duda, la sociedad anónima es la más importante de las sociedades mercantiles que existe en México, ya que es un ejemplo típico de las sociedades capitales con mayores ganancias, cuyos socios adquieren derechos y poderes en función de su participación en la capital social de la misma. A continuación les hablaremos del concepto y características de los títulos y operaciones de crédito. Los títulos de crédito son instrumentos sustentados en un papel y debidamente firmados que conllevan y registran la acción de un derecho privado. Por tanto, únicamente quien dispone de ese documento en particular puede ejecutar el derecho. Dudo que aquí entre nosotros alguien haya hecho un título de crédito. Ajá, ¿tú qué sabes? A lo mejor alguien de los que nos esté escuchando, ¿sí? Sí, ya, pues. Cambiando de tema, el sistema productivo de un país se incentiva por el medio del consumo de las personas y gracias a las que pueden tener acceso a diversos recursos. Igualmente, las empresas, cuando tienen créditos, pueden realizar proyectos que les permitan mejorar su producción, así como los ingresos. Por ello, la ley ha creado instrumentos necesarios para respaldar este tipo de negociaciones, a los que se les denomina como títulos de crédito. Por lo cual, cada título de crédito está conformado por el soporte que lo registra y por un valor específico. Ambos elementos son inseparables. Cuando se comunica el derecho, el documento se transfiere y viceversa. Por tanto, estos documentos son indispensables. Claro, ya que sin el título de crédito no se puede reclamar el derecho que sujetan, porque son los que confieren a su legítimo poseedor o titular una legitimación activa. Pueden ser el aportador, nominativos o a la orden. Las operaciones de crédito que reglamenta la ley son actos de comercio. Los títulos de crédito son entidades mercantiles. Su expedición, emisión, aceptación o aval y las otras operaciones que se consiguen en ellos son actos de comercio. Los títulos y operaciones de crédito corresponden a un invento hecho en la Edad Media y el Renacimiento por los comerciantes italianos, ya que fueron utilizados como documentos de valor en esa época, los cuales representaban dinero y estaban protegidos por firmas personales de quienes los utilizaban. Y a continuación les daremos a conocer las distintas características que poseen, como lo es la incorporación. Estos tipos de documentos incorporan un derecho, por lo cual ambos se encuentran íntimamente atados y para ejecutarlo solo se necesita que el primero se muestre. Pero ¿cómo es eso? No entiendo. Es decir, si el título de crédito no se exhibe ante una persona, tampoco se permitirá ejercitar el derecho que incorpora. De igual manera, el simple hecho de tener uno indica que se posee el otro. La legitimación, esta característica es una consecuencia del anterior elemento. Para poder ejercer el derecho que se encuentra incorporado en el título de crédito, el titular del mismo debe legitimarlo después de mostrarlo.
Esto puede suceder de una manera activa, al exigir el deber del pago, o pasiva, donde el deudor cumple con su obligación cuando procede el primero a mostrar el correspondiente documento. La autonomía. Todo titular del documento obtiene un derecho cuando un título de crédito lo recibe alguien. Automáticamente se convierte en el primer dueño. De la misma manera, cada signatario tiene una obligación diferente, independiente y autónoma de la que haya podido tener el suscriptor. La literalidad, la cual corresponde a que el derecho que está incorporado en el título de crédito se regula por medio de la palabra, por lo que haya escrito en el mismo quien lo emite. Por tanto, el reclamo queda circunscrito a lo escritamente señalado en el título. Esto indica que se debe pagar en una moneda determinada, entonces la forma de pago será esa y no otra. En el mundo actual, los títulos de crédito son imprescindibles para permitir el acceso al crédito y facilitar la circulación de productos, asegurando a quien lo concede la garantía de poder cobrar. Bueno, la diferencia entre un contrato y un título de crédito es que el primero tiene carácter demostrativo del convenio establecido entre ambas partes, haciendo surgir el compromiso. Por otro lado, los títulos de crédito no comprueban ningún pacto previo entre las partes, sino que son constitutivos. Tener un título de crédito implica que puede cobrarse sin tener que demostrar nada. Así es, como también sirven para acelerar la actividad comercial porque pueden ser fácilmente traspasados de un titular a otro, valiendo para pagar compromisos y dar seguridad de un rápido cobro. Las letras de cambio y los pagarés son claros ejemplos de títulos de crédito calificados como representativos, porque su regulación se encuentra precisada en la legislación. Entonces, ¿también los cheques son títulos de crédito? Claro, en este caso, de acuerdo a cómo se traspasan, es posible diferenciar por títulos. Títulos a la orden, que se expiden específicamente a favor de una persona, no son transferibles. Títulos al portador, que no indican los datos del titular y por tanto su efecto queda legitimado por su sola posesión. Títulos nominativos, que son directos y se transferencia limitada. También les hablaremos de los contratos mercantiles y operaciones de crédito. El contrato es una especie de convenio que produce o transfiere derechos y obligaciones. Así que podemos afirmar que el contrato mercantil es el acuerdo de dos o más voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones de naturaleza mercantil, en el cual existe en una de las partes la presencia de un comerciante, ya que su fin es la industria o el comercio, o por el carácter mercantil del objeto sobre que él recae. Es decir, es un negocio jurídico bilateral que tiene por objeto un acto de comercio. Por consiguiente, un acto de comercio es todo aquel acto regulado en el Código de Comercio o cualquier otro análogo. Un negocio jurídico puede ser considerado un acto de comercio. Además, la función de la condición de las partes que intervienen en él, función de su objeto, si tienen un objeto que el Código de Comercio reputa mercantil o no, es una función de los dos criterios tomados conjuntamente. Las operaciones de crédito se refieren a negociaciones financieras que importan recibir o prestar dinero por parte de las entidades financieras de los clientes o a los clientes respectivamente. Así como las operaciones de crédito pasivas, aquellas en las que los clientes depositan su dinero en la caja de ahorro o plazo fijo y la entidad debe devolver el dinero al término del plazo en el primer caso y en cualquier momento que sea requerido por el cliente. En el segundo, abonando una tasa de interés por el uso del dinero, el interés es mayor en los plazos fijos, ya que el banco cuenta con ese dinero para disponer sin restricciones en el plazo pactado. De estas operaciones de crédito llamadas colocaciones, el banco captará efectivo para prestarlo a otros clientes a una tasa de interés mayor al que el pago para recibirlo
tasa que se denomina activa. Ya como tema final, tenemos el derecho internacional en los actos de comercio. Más que nada son principios, valores y normativas jurídicas que tienen por objeto regular una rama de la economía denominada comercio internacional, que es el intercambio de bienes y servicios que se produce entre bloques o regiones económicas a través de todo ente comercial. ¿Y ustedes qué saben sobre la Organización Mundial del Comercio? Pues yo sé que es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. Sí, y tiene el objetivo de ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. Pero, ¿tiene un objetivo como más general? Pues más que nada que tiene por objetivo principal la apertura del comercio en beneficios de todos y realiza algunas actividades importantes. Sí, yo sé. ¿Sabes cuáles son? Por supuesto, yo igual tengo la noción de lo que hace esta organización, la negociación de los obstáculos al comercio y acuerdos sobre las normas que rige el comercio internacional. Y claro, la administración y vigilancia de la aplicación de las normas acordadas de la Organización Mundial del Comercio que regulen el comercio de mercancía y de servicios. Y la solución de diferencias entre los miembros sobre la aplicación e interpretaciones, los acuerdos. ¿Y qué hay del Consejo de Cooperación Aduanera? Es Organización Mundial de las Aduanas, hace referencia a la clasificación de mercancías y el seguimiento de la Nomenclatura, clasificación de los sistemas. Eso, además de la Organización Mundial de las Aduanas, contribuye a la elaboración del instrumento de las necesidades que se prepara específicamente para que se pueda realizar la facilitación del comercio. Este es un tipo de organización que nos permite la facilitación de mercancías, que nos ayuda a saber sus características para que éstas puedan ser comerciadas. Claro. Bueno, el Consejo de Conciliación y Arbitraje es el órgano de dirimir las controversias y delitos que existen entre las dependencias del gobierno federal mexicano y del Distrito Federal. De igual manera, los trabajadores de los distintos sindicatos tienen por mandato de ley la obligación de impartir justicia de manera parcial, expedita y gratuita. Y por obviedad, sabemos que su función principal es brindar justicia, promover la paz social sobre las relaciones laborales mediante la conciliación y arbitraje. Continuamos ahora con el Programa Nacional de Franquicias. Es un programa que dispone la disponibilidad de emprender un nuevo negocio en el apoyo y experiencia de una empresa franquiciante. Ahora, una empresa franquiciante es una relación comercial entre dos partes, por la que una de ellas paga una cierta cantidad de dinero para tener la licencia para comenzar un negocio utilizando una marca ya consolidada en el mercado. Al hacer uso de estas empresas, tienen la probabilidad de éxito y apoyando la creación permanente de nuevos puestos de trabajo. A quienes va dirigida son especialmente a los emprendedores sin experiencia, los cuales tengan un capital disponible, que tengan en mente incursionar en el mundo empresarial y tener una disposición a una empresa franquicia los guíe hasta convertirse en éxito. Como parte final, para dar por concluido este tema, debemos dar por hecho que es muy importante saber acerca del derecho mercantil, ya que regula la actividad económica del comercio y a los propios comerciantes. Por ende, el derecho mercantil es muy útil para el desarrollo económico y social de los países debido a la fiscalización en la producción e intermediación de bienes y servicios fundamentales, amparando a los comerciantes y regularizando sus actividades. Nos podemos dar cuenta de la verdadera importancia del derecho mercantil, ya que se engloba dentro del mundo de las leyes. Es sin duda uno de los sistemas más complejos y desarrollados debido a la importancia que esta actividad tiene hoy en día para nuestra sociedad.
El derecho mercantil se podría definir entonces como un conjunto de normas que se establecen para el correcto funcionamiento de las relaciones comerciales. Bueno, también sabemos que uno de los principales objetivos del derecho mercantil es entonces asegurar que el desarrollo de toda actividad comercial se dé dentro de un marco de estabilidad, seguridad y confianza. De este modo, se pretende profundizar la actividad al otorgar a sus participantes el espacio más confiable posible. El derecho mercantil se compone, por lo tanto, de leyes y normas que establecen las características de elementos tales como contratos, impuestos, finanzas, intercambios, ganancias y beneficios. Como parte final, entonces, el derecho mercantil se considera como un sistema de normas jurídicas que rige las actividades profesionales de los comerciantes, los actos de comercio y la actuación de las personas que lo realizan, donde podemos encontrar lo que hace referencia a las sociedades mercantiles, donde por el cual una o varias personas físicas o jurídicas acuerdan realizar aportaciones para conseguir un fin común. Bueno, creo que para todos nosotros ha sido muy gratificante el que ciertas personas nos hayan escuchado y sintonizado, y de parte de todo mi equipo, gracias. Gracias por sintonizar su podcast favorito sobre derecho. Nos vemos en la siguiente emisión con el tema de la empresa y el derecho laboral. Nosotros somos información que te cura y que tengan una buena semana.